Ser podcast. Corresponsal del País en Alemania, Barbas Setz. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Hola, Javier. Buenos días. Guten Morgen. He visto que has visitado la fábrica de Tesla en Alemania. Creo que tiene 3 grandes fábricas en el mundo, si no recuerdo mal, ¿no? Dos en Estados Unidos y una en Europa. Sí, la de Alemania, bueno, es la de Europa. En 2019, Elon Musk estuvo en Berlín en unos premios que le daban y por sorpresas en que nadie lo esperaba dijo: he decidido poner la fábrica europea en Berlín, bueno, cerca de Berlín, está como a 40 kilómetros de Berlín. Y claro, eso fue como si se hubiese tocado la lotería en este pueblo. Es un pueblo de 9.000 habitantes en el que estuve esta semana, Grünheide, y es muy curioso, claro, visto lo que en las últimas semanas ha pasado con Elon Musk en Alemania. Elon Musk ha pedido el voto de manera entusiasta por el partido de extrema derecha Alianza por Alemania, ha insultado al canciller Olaf Scholz, le ha llamado tonto, ha llamado tirano al presidente de la República Federal, Frank-Walter Steinmeier, y me acerqué a Grünheide para ver cómo se respiraba un poco el ambiente con el gran benefactor que es Elon Musk y a la vez el gran... ¿cómo se diría? El gran insultador y el que se está metiendo en la política alemana y está inquietando a muchos partidos alemanes y a otros, concretamente a la extrema derecha, le está claro, pero un pueblo con 8.000 habitantes, con la única fábrica europea de un coche que es el más vendido del año pasado, si no recuerdo mal, tiene que ser un pueblo dedicado al culto al líder, supongo. Bueno, pues no. Yo pensaba que sería así y no era exactamente así. Primero hay que decir que los que trabajan en la fábrica, 12.500 empleos, que son muchos, la gran mayoría no viven en el pueblo, vienen de Berlín o de otras poblaciones y hay un tren que constantemente está trayendo obreros para la fábrica. Y en el pueblo hubo cierta oposición a la fábrica por motivos medioambientales, porque está en medio de unos terrenos con bosques y hubo movimientos ecologistas y, curiosamente, y ahí es una de las paradojas y una de las contradicciones que me parece interesante en este lugar, uno de los partidos que encabezó la oposición a la fábrica fue Alianza por Alemania, el partido de la extrema derecha, que es muy fuerte ahí y estaba en contra, ¿no?, de la fábrica. Y en cambio los que favorecieron que la fábrica se instalase y lo hicieron todo lo posible fueron los socialdemócratas que gobiernan en el estado de Brandeburgo, que es donde está Grünheide. Entonces ahora los que ayudaron a Musk a instalarse en Alemania son insultados por Musk y los que se opusieron a que Musk se instalase en Alemania reciben todos sus parabienes. Sí, qué paradoja. ¿Y pudiste entrar a la fábrica? No pude entrar. Estuve hablando con personas en el pueblo, con políticos, con trabajadores. Es curioso porque era muy difícil que quisieran hablar on the record, ¿no? Es decir, con la grabadora puesta y con nombres y apellidos. Hay como un cierto temor o cierta incomodidad a hacerle un desaire a Elon Musk. Pero sí, por ejemplo, hablé con la dirigente de Alianza por Alemania, el partido de extrema derecha local, que había encabezado, o sea, las personas que habían encabezado la oposición, y ella continuaba diciendo que le parecía una mala idea poner la fábrica ahí. Y luego que estaba en contra, que esta es otra de las paradojas o contradicciones. Este partido está totalmente en contra del coche eléctrico, ¿no? Porque considera que el coche tiene que ser con gasolina contaminante de toda la vida. Y entonces decía, no, nosotros estamos muy contentos de que Musk nos apoye, pero seguimos creyendo que tener la fábrica aquí es una mala idea. Yo no entiendo nada de la política actual, Marc, cuesta mucho. Las tecno-oligarquías. Mira, hablamos de esto un momento y de su vertiente comercial. Muy bien. Venga.
que escucho a Randy Newman, me acuerdo de Toy Story y de mis niñas pequeñitas, no puedo pensar en otra cosa. Randy Newman, ¿no? Sí, por supuesto. Y esta canción se llama Señor Presidente. Apiádate del working man, del trabajador, del obrero. El obrero. Van a cambiar muchas cosas a partir de mañana. La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos quizá va a cambiar una que se ha visto alterada esta madrugada. Te he mandado antes, Marc, una captura de pantalla. Yo estoy en Estados Unidos. Cuando intentas abrir TikTok desde hace un rato, sale este mensaje en el que se dice que TikTok no está disponible. Lo más gracioso del mensaje que sale, o lo más interesante del mensaje, es esto que comentábamos, ¿no? El mensaje se completa con la frase: tenemos la suerte de que el presidente Trump ha indicado que trabajará con nosotros para buscar una solución para restaurar TikTok una vez que llegue al despacho presidencial. El pasado viernes el Tribunal Supremo decidió por unanimidad mantener una ley federal que prohíbe esta red social, a menos que sea vendida por su empresa matriz con sede en China. La decisión, Biden supongo que no quería que su último legado fuera a solucionar un problema que tiene que ver con una red social, ¿no? Quería cualquier otra cosa. La cuestión es saber qué pasa a partir de ahora. Sí. Y lo curioso es que como esta era una iniciativa y una ley adoptadas bajo la presidencia de Joe Biden, aunque la prohibición haya entrado ahora justo el último día de la presidencia de Joe Biden. Y Joe Biden está a favor de la ley, entre otros motivos por razones de seguridad nacional. Donald Trump, y aquí lo que decías hace un momento, estamos en un mundo de contradicciones y cosas incomprensibles. Trump fue el primero en prohibir TikTok. En proponer prohibir TikTok cuando todavía era presidente, pero más recientemente había indicado que él estaba en contra de la prohibición. Y ahora dice que ya verá qué hará, que se da 90 días para evaluar lo que ocurre. Y lo que decías de este mensaje es muy llamativo, ¿no? El mensaje que estáis viendo en Estados Unidos, las personas que usan TikTok y que dice: tenemos la suerte, lo que citaba hace un momento, tenemos la suerte que el presidente ha indicado que trabajará con nosotros para encontrar una solución. Esto va en la línea de todos estas empresas tecnológicas de Silicon Valley, estos magnates tecnológicos que están arrodillándose ante Trump, besándole el anillo, ¿no? Y TikTok, que es China, también hace igual que Facebook, que es Estados Unidos, que Mark Zuckerberg, o por supuesto que Elon Musk y que otros, ¿no? Que es decirle a Trump, suplicarle a Trump que tenga bien de tratar bien a su empresa. Y esto, bueno, lo veremos en las próximas semanas, a ver qué sucede con TikTok, si se vuelve a encender o si sigue apagado definitivamente en Estados Unidos. Sabes que lo más paradójico y seguimos en este mundo de contradicciones, es que los llamados refugiados de TikTok, que es como se llaman aquellos que se han quedado sin red social, están acudiendo en masa a otra que se llama Red Note, que es también de propiedad china, y que curiosamente su icono es un libro rojo. No sé si a alguien le recuerda algo esa expresión, pero bueno, el dueño, para completarlo, se llama Mao. En fin, queda claro que las relaciones comerciales entre ambas potencias van a cambiar de rumbo, y el 20 de enero va a marcar ese pistoletazo de salida. Queríamos ver cómo se van a manejar esas tensiones entre China y Estados Unidos. Sumamos a la conversación al periodista Sigor Aldama, que ha vivido más de 20 años en China, conoce muy bien aquel país, ahora reside en España, trabaja para El Correo. ¿Qué tal, Sigor? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás asistiendo tú a esta pseudoguerra comercial, digamos, en torno a TikTok? Bueno, pues no deja de ser curioso, ¿no? Y incluso sorprendente cómo está dejando un poco al aire la hipocresía de diferentes países, ¿no? Por un lado, el adalid del libre comercio, de la libertad de expresión, censurando, bloqueando una red social. Y por otro lado, pues todo lo contrario, ¿no? Lo que sucede en China, donde sabemos perfectamente cómo funcionan las redes sociales occidentales, o sea, de ninguna manera no funcionan. Y curioso ese choque que se está dando precisamente en Xiaohongshu, que es la red que han rebautizado como Red Note, que quiere decir pequeño libro rojo, donde pues han llegado todos estos refugiados de TikTok estadounidenses. Y se han encontrado con los internautas chinos de verdad, ¿no? Porque la gran diferencia entre TikTok y Red Note es que TikTok realmente creó una versión internacional para que precisamente pues
los usuarios extranjeros no se mezclasen con los chinos, porque al gobierno chino lo que no le interesa es bueno, pues que sus ciudadanos, ¿no? Que sus súbditos se contaminen con la ideología occidental, y por eso existe este TikTok internacional. Y en RedNote pues no existe eso. Es curioso, igual esto tiene al final efectos positivos, es que alguien lo comentaba ayer aquí, que los países acaban conociéndose. Parece que en RedNote hay usuarios americanos que están empezando a congeniar con usuarios chinos y están descubriendo un país, y había comentarios muy divertidos y muy ignorantes, como algún adolescente americano diciéndole a un adolescente chino: anda, si tenéis calles, como nosotros. Es que están flipando. Yo he visto muchos de esos mensajes, incluso quizá unos un poco más relacionados con el sistema social, ¿no? Y político, en el que los chinos, bueno, pues les están contando a los estadounidenses como, bueno, pues su educación es más o menos gratuita hasta que llegan a la universidad. Algunos estadounidenses están haciendo cálculos, ¿no? De lo que gastan los chinos, y efectivamente se están encontrando con una imagen, o con la imagen de un país muchísimo más moderno y avanzado de lo que creían, ¿no? Y por otro lado, también están llegando a RedNote, bueno, pues explicando cuáles son los problemas que tiene Estados Unidos, y también en algunos casos, bueno, metiéndose en líos, y por eso ya los censores chinos han empezado a trabajar con ganas. A ver si ahora, Marc, van a descubrir los americanos el comunismo y les va a gustar. Sí, esto no es toma caminos insospechados, ¿no? Porque podríamos pensar que la propaganda de la libertad, de la democracia, entraría en China a través de RedNote, pero por lo que estáis contando puede ir en sentido inverso, ¿no? Pero, Sigor, me gustaría entender cómo se han tomado en China, y sobre todo a nivel político, el gobierno, el régimen, la prohibición de TikTok. ¿Lo ven como un acto hostil o confían en que Trump, que tiene esta manera de gobernar, como se dice, transaccional, lo va a resolver en las próximas semanas y TikTok volverá a funcionar en Estados Unidos? Bueno, por eso decía lo de la hipocresía, ¿no? Porque el gobierno chino ha llamado a Estados Unidos bandido, precisamente por haber bloqueado, ¿no? Por haber aprobado esa ley que bloquea TikTok. Cuando es el gobierno chino el primero que ha bloqueado todas las redes sociales y, bueno, todos los servicios de Internet occidentales, con una justificación similar, que es la de no plegarse a las redes, o sea, perdón, a las leyes del país, que lo que hacen es, bueno, pues obligar a la censura, obligar a que todos los servidores estén en China, para que, bueno, lógicamente, esa soberanía del dato que tan importante se ha convertido, pues tenga el control sobre esa soberanía del dato. Y lo que sí es cierto es que China ha apuntado a que no hay ninguna prueba, los servicios de inteligencia no han mostrado ninguna prueba de que bueno, pues estén interfiriendo en la versión internacional de TikTok de ninguna manera. Y esto ha recordado también, bueno, pues a otro rifirrafe muy famoso que hubo en el plano tecnológico entre China y Estados Unidos, que fue precisamente el veto a Huawei, el gigante de telecomunicaciones, que también fue vetada precisamente por lo mismo, ¿no? Con esa justificación de la seguridad nacional, un veto que además se extendió, o Estados Unidos intentó extenderlo también a sus aliados. Entonces, bueno, esa es la crítica que hace China. Y ahora están a la espera de ver cómo actuará Donald Trump, no solo en el caso de TikTok, que quizá es, pues bueno, anecdótico, sino qué es lo que va a hacer con la guerra comercial, ¿no? Que eso es lo que realmente preocupa. Claro, porque en 2018, cuando llegó al poder por primera vez, puso en marcha aranceles. No sé si cabe la posibilidad de que se recrudezca esa guerra comercial y de que de alguna manera, Sigurd, nos salpique a Europa. Sí, por supuesto que cabe la posibilidad. Él ha prometido que va a poner aranceles de un mínimo del 60% a todos los productos chinos, a todas las categorías. Y, bueno, alguien creo que ha calculado ya el impacto que eso va a tener en los ciudadanos estadounidenses. Creo que era como un encarecimiento en torno a los $2.000 y pico al año. Lógicamente, bueno, pues la justificación de Donald Trump es que la balanza comercial está excesivamente escorada hacia China. Quiero decir que, bueno, China vende a Estados Unidos mucho más de lo que le compra. Concretamente,
en el año 2023, que es el último año del que hay datos completos, es el triple, o sea que por cada dólar que compra China en Estados Unidos le vende 3, y Donald Trump dice que bueno, pues eso está destruyendo la industria estadounidense. No le falta cierta razón, y esos aranceles han tenido un impacto relativamente importante en la industria china, con lo cual, pues bueno, yo creo que sí que vamos a ver un recrudecimiento de esa guerra, y que nos va a salpicar, no solo por lo que sucede con China, sino porque a nosotros también nos ha amenazado con aranceles. ¿Quiere decir esto que China se va a quedar de brazos cruzados? Por supuesto que no. Ya ha anunciado que va a poner aranceles en represalia. Lo que pasa es que, bueno, como la balanza está tan desequilibrada, el daño que puede hacer es menor. Pero, por ejemplo, el jamón español ya está en la diana de China, ¿no? Porque aquí ya al final todos estamos lanzándonos aranceles unos a otros. Y luego China, ¿qué puede hacer también? Puede, de alguna forma, retirar inversiones que había anunciado en estos países, tanto en Estados Unidos como en los países europeos, que también han puesto aranceles, por ejemplo, a los coches eléctricos chinos. Aquí ya digo que estamos todos en una guerra con un rival sistémico, que es como la Unión Europea define a China. Y China, pues sabe que tiene que diversificar y ya está buscando alternativas. Tiene que vender más en otros países que son amigos. Y una cosa interesante que ha hecho, y que puede ser, además, bueno, una buena hoja de ruta para muchos otros países, ha sido retirar todos los aranceles a los 43 países menos desarrollados con los que tiene relaciones comerciales. O sea, bueno, voy a mejorar mi relación con el sur global, y así de alguna forma voy a equilibrar un poco esta balanza que me están fastidiando por Occidente. Sigor Aldama, que ha vivido más de 20 años en China, decía, ahora reside en España, trabaja para el correo ¿me equivoco o en Bilbao? En Bilbao estás, ¿no? ¿Sí? En Bilbao, sí. Bueno, pues buena mañana. Gracias, Sigor. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. La siguiente parada está en la India. Alrededor de 400 millones de personas viajarán durante las próximas semanas hasta el día 26 de febrero al norte del país, a la región de Uttar Pradesh, para bañarse en aguas sagradas con motivo del inicio de una fiesta hinduista que se celebra cada 12 años. Querías hablar de esto, Marc, porque cuesta mucho imaginar a 400 millones de personas juntas, y también cuesta pensar que un acontecimiento que moviliza a 400 millones de personas juntas es un acontecimiento del que nunca hablamos, ¿no? Sí, Javier. La Kumbh Mela es la mayor concentración humana del planeta, y yo diría quizá de la historia de la humanidad. Pues mayor que cualquier manifestación, que cualquier festival, por supuesto, que los peregrinos musulmanes en la Meca. No sé si hay algo de exageración en la cifra de los 400 millones que se da, que estarán en esta peregrinación en las próximas semanas, pero esto representa casi una cuarta parte de la población de la India, que es el país más poblado del mundo. Es más que la población de Estados Unidos, y es casi tanto como la población de la Unión Europea. No es poco. No, desde luego que no es poco. Me gustaría saber cómo se organiza esa llegada de tantas personas, ¿no? Que despliegue, qué servicios especiales tiene que poner en marcha el gobierno indio para atender a tantísimos fieles, qué medidas, casi te diría, higiénicas, ¿no? Sí, por supuesto. No estarán los 400.000 a la vez. La celebración, como explicabas, se prolonga durante un mes y medio, pero las imágenes que se ven ya de por sí, con los peregrinos a las orillas del río y sus aguas, son impresionantes. La prensa india explica que se han desplegado 40.000 agentes de las fuerzas del orden, 2.750 cámaras de vigilancia, drones de vigilancia también, y algunos drones submarinos dentro del río.
150.000 tiendas donde los peregrinos van a dormir. Y el otro día escuchaba una crónica de un periodista francés que explicaba que ya tenía reservada su tienda para poder cubrir el acontecimiento. 150.000 lavabos, 68.000 farolos. Bueno, los números marean, y la festividad de los ritos, además, ocurren en un contexto político determinado. Este festival se celebra en un ciclo de 12 años y es la primera vez que coincide con el nacionalista hindú Narendra Modi como primer ministro de la India. Echando cálculos, 150.000 lavabos para 400 millones, espero que en el Mad Cool. Sí. Vamos a preguntárselo a nuestro próximo invitado, Óscar Pujol, que es exdirector del Instituto Cervantes en Nueva Delhi, gran conocedor del hinduismo y sánscrito. ¿Cómo estás, Óscar? Buenos días. Buenos días. Estás en Fez, en Marruecos, ¿no? Ahora mismo sí. Acabo de llegar a Fez. Diriges el Cervantes allí. Lo primero, esta cifra que mencionábamos, nadie la ha calculado, digamos, de manera oficial, ¿no? Bueno, estas cifras sin duda alguna marean mucho cuando uno las oye desde Europa, pero cuando uno está en la India igual las entiende mejor, ¿no? Porque realmente la India es un país de muchedumbres, ¿no? Yo las cifras que tengo, porque la última Purna Kumbh Mela o Kumbh Mela completa que se celebró en 2019, se hablan de 200 millones. Ahora 400 millones es una estimación, realmente. Nadie sabe la gente que va a venir en este mes largo, casi mes y medio que va a durar, ¿no? Pero yo creo que los números más impresionantes son los del baño real, los del baño de la inauguración, que este año será el 29 de enero, porque ahí es el día que más gente se congrega en un solo día. Y eso realmente es significativo. Y yo asistí hace bastantes años, en el 95, me acuerdo que en esa época las cifras que se barajaban para el día del baño principal, el baño real, eran 12 millones. Ahora las cifras que se barajan en el 19 fueron de 50 millones en un día. Y eso es realmente impresionante, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que visité esta mela, y mela quiere decir feria, Kumbha quiere decir vasija, ¿no? Y se refiere a la vasija de néctar que dioses y demonios lucharon por ella cuando batían el océano de leche primordial, y cuando salió esta vasija con el néctar, 4 gotas se derramaron en 4 sitios, y en estos 4 sitios se celebra esta gran fiesta, ¿no? Y el más importante es la que se celebrará este año, que dicen también que es una Maha Kumbh Mela 12 por 12, es decir, cada 144 años se va a celebrar. El sitio más importante es en la confluencia del Ganges y el Yamuna, en Prayagraj, que está en Allahabad. Y por eso es un lugar tan importante, porque se produce la confluencia del Ganges, el Yamuna, y de un tercer río que se llama Sarasvati, que es un río místico, subterráneo, y tiene un significado muy especial. El Prayagraj es considerado el rey de todos los sitios de peregrinaje en la India, por eso se llama Tirtharaj, y eso explica en parte realmente la congregación de gente, ¿no? A ver, pasan más de un mes entero montando esa gran ciudad, como ha explicado muy bien Marc, está todo muy bien organizado. Y realmente el espectáculo es increíble. Yo la primera vez que lo vi, como dije, no tenía ninguna referencia visual para ver una masa de gente tan grande, y me vino una visión cinematográfica del nacimiento de una nación, de esas grandes películas antiguas en donde veías esos innumerables extras, ¿no? En pasear por la mela, por esta feria, es realmente impresionante, porque hay de todo, es un bullicio, una efervescencia. Hay discursos religiosos, pero también se compra, se vende, hay muchos maestros. Pero yo diría que el alma de esta celebración son las 13 órdenes monásticas, que son monjes en parte guerreros, algunos de los cuales van desnudos y que tienen la preferencia en el baño real del primer día. Y tú ves a los monjes cubiertos de cenizas, completamente desnudos, bailándose en el frío glacial que hace en el norte de la India en esta época del año, porque las temperaturas pueden bajar realmente hasta 5 grados, ¿no? Y es normal que se bañen a 10, 12 grados de temperatura. El frío es una parte de esta experiencia, ¿no? Y las cifras, como digo, muy exageradas no deben ser, aunque
debemos dar un margen para la exageración. No, iba a decir, Marc, escuchando a Óscar, siento como que somos extraterrestres, somos dos culturas que no nos conocemos en absoluto, ¿no? Sí, es así, y desde aquí cuesta entender, ¿no? Y ponerse en la mentalidad y en la visión del mundo india e hindú. Óscar, buen día desde Berlín. ¿Podrías describir cuál es la sociología, si se puede decir así, de las personas que asisten a este festival? Y lo que tú observaste cuando estuviste ahí. ¿Qué tipo de indios van ahí? Las grandes masas en estos eventos religiosos son campesinos. Es el pueblo, es la gran masa de campesinos, especialmente del norte de la India, ¿no? Pensemos que esto se realiza en Uttar Pradesh. Uttar Pradesh es un estado que debe ser casi una tercera parte de España, pero que tiene más de 200 millones de personas. O sea, imaginemos, como digo, una tercera parte de España en 200 y pico millones de personas. Y claro, eso explica otra vez las afluencias, ¿no? Porque el contexto demográfico en el que se insertan estos festivales es realmente incomprensible para nosotros, ¿no? Claro. Es una fiesta que se celebra, tú decías antes, 12 por 12 cada 12 años. Bueno, sí, es una fiesta que se celebra la plena cada 12 años y la media cada 6 años. Y como se celebra en 4 sitios diferentes, pues ahí hay una aritmética muy complicada en la que no podemos entrar ahora de cómo estas ferias. Pero lo importante para celebrar esta feria aquí en Prayagraj es básicamente la confluencia. Júpiter entra en el signo de Aries y el Sol y la Luna entran en el signo de Capricornio, según la astrología india. Y esto es el momento importante, por eso se celebra justamente en ese momento. Pero como digo, la fuerza organizativa de esta feria es muy antigua, de hecho la podemos incluso retrotraer hasta el siglo VIII, cuando ya se mencionan, y está organizada por estas 13 congregaciones monásticas que son importantísimas y que dan, como si digamos, la columna vertebral organizativa y el significado también religioso y espiritual de esta feria. Decir que no es una fiesta, es una feria. Kumbha quiere decir vasija y Mela quiere decir feria, y esto es importante. Y evidentemente una parte central de todo esto es el baño ritual en la confluencia del Ganges y el Yamuna. Tenemos que entender que en la India el tema del baño los indios tienen una obsesión con el baño. Y deberíamos traducir la palabra baño india, snan, como se dice casi por ablución, porque el significado del baño cada día es importantísimo y es una manera de lavar los pecados, de purificarse de todo. Y entonces por eso el baño en esa confluencia, en ese preciso momento astrológico, junto con los grandes órdenes monásticas que allí toman precedencia, es muy importante para los devotos, ¿no? Antiguamente también tenía un elemento comercial, no olvidemos eso, ¿no? Y eso es muy típico en las ferias hindúes, ¿no? En donde comercio y religión están mezclados sin que ello suponga realmente un problema, ¿no? Hay una parte de la celebración de la vida y de la prosperidad material que es muy importante en el hinduismo. Óscar Pujol, que es exdirector del Instituto Cervantes en Nueva Delhi durante mucho tiempo, ahora director de Cervantes en Fez, en Marruecos. Gracias por contarnos cosas que no sabíamos. Óscar, cuídate mucho. Mira, muchas gracias. Hasta luego. De espías, Marc. No sé si estuviste cuando viviste en Washington, ¿estuviste en el Museo Internacional del Espionaje?
Sí, sí estuve, sí. Es fantástico, lo han trasladado ahora a un edificio nuevo, carísimo y montado como montan los museos en Washington. Es un poco, hay una parte que es la historia del espionaje desde la Edad Media, porque el espionaje ha existido siempre, el Renacimiento. Hay elementos interesantes, bueno, o curiosos en la historia que todos conocemos. Yo qué sé, está el piolet con el que el espía español José Ramón Mercader asesinó a León Trotsky, por ejemplo, ¿no? Pero sobre todo es muy interesante, si lo recuerdas en aquella visita, entender cómo los países aceptan que el espionaje existe. Lo que tienen que intentar conseguir es que no les pillen, pero todos saben que unos espían a otros, ¿no? Y la parte más divertida de hace unos días cuando estuve allí es claro, cuando se construyó la nueva embajada entonces de la Unión Soviética, ahora la embajada de Rusia, cuando construyes una embajada en un país al que espías y que te espía, claro, tienes que encontrar materiales, tienes que encontrar ladrillos, tienes que encontrar tuberías. Entonces Estados Unidos fabricó ladrillos especiales para intentar colárselos a la Unión Soviética en la construcción de esa embajada, que llevaban dentro un taladro que se activaba, taladraba un pequeño agujero en el ladrillo, instalaba un micrófono desde dentro y activaba ese micrófono. Cosas realmente asombrosas. Es curioso también en esta embajada, si recuerdas que está en la avenida Wisconsin, hay una casa enfrente. Siempre se ha dicho que esa casa es de la CIA y que por debajo intentaron construir un túnel para colocar micrófonos en la parte inferior de la embajada soviética. Y paradójicamente, Marc, en esa casa ahora hay banderas de Ucrania. Así que no creo que sea de la CIA. La parte más interesante de ese museo, si recuerdas, es la parte de la Segunda Guerra Mundial, la máquina Electra. Digamos la era dorada, ¿no?, del espionaje. Sí, la era dorada del espionaje, la Guerra Mundial y luego la Guerra Fría, ¿no? Que da, bueno, aparecen allí personajes fascinantes, traidores, gente inteligentísima y sí, pues ahora escuchábamos la búsqueda de James Bond, ¿no? James Bond viene de todo eso, esta mitología también del espionaje de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Fría. Por eso queríamos hablar de espías, porque en Gran Bretaña, en Londres, se han hecho públicos nuevos documentos sobre Kim Philby, que es uno de los mejores espías que ha habido en el siglo XX. Philby fue, de alguna manera, el traidor perfecto y, por tanto, el espía perfecto, ¿no? Sí, Javier. Y estos nuevos documentos, bueno, como contaba mi colega Rafa de Miguel, el corresponsal del País en Londres, en la crónica que escribió esta semana, se han desvelado unos nuevos archivos, revelan muchos detalles hasta ahora no conocidos o poco conocidos sobre puntos y momentos decisivos en la trayectoria de Kim Philby, ¿no? Desde su reclutamiento en los años 30 por la Internacional Comunista, sus maniobras para acabar con el agente del KGB, el desertor Konstantin Volkov y su esposa, antes de que estos delataran a Philby, o las horas de conversación en Beirut, año 62, cuando su colega y amigo Nicholas Elliot, otro espía, le lleva a Philby a confesar que durante décadas, estando en la cúpula del espionaje británico, Philby había espiado y había trabajado para Moscú. Y a partir de aquí lo que hizo Philby fue hacer las maletas, marcharse a Moscú, donde lo trataron como a un héroe y acabó muriendo en Moscú y enterrado en Moscú como héroe soviético después de haber sido un gran supuesto hombre del establishment y de la élite y del espionaje y del Estado británico. Más detalles sobre él nos los puede desvelar nuestro invitado, que es Jimmy Burns Marañón, que es periodista, es escritor y es hijo del diplomático británico Tom Burns, que trabajó como espía durante la Segunda Guerra Mundial. Jimmy, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Javier y hola Marc, ¿qué tal? Estás en Sitges, en Barcelona. Háblanos de Kim Philby. Jimmy, creo que consiguió engañar a Franco incluso, ¿no? Sí, bueno, Philby es realmente el personaje par excellence de la Guerra Fría y el espionaje, que se convirtió casi en una leyenda. En su época, bueno, fue reclutado por los rusos cuando estaba en la Universidad de Cambridge en los años 30 y antes de meterse oficialmente en la inteligencia británica, en el MI6, durante la Segunda Guerra Mundial, en los años 30 fue ya trabajando para la KGB, le mandaron
bajo la cobertura de ser un periodista del Times, justamente con las fuerzas de Franco. Y fue, según contó Philby después, aunque siempre hay que tomar con algunas pinzas lo que decía Philby, porque era un gran propagandista, le dio una medalla de mérito como consecuencia de escribir crónicas a favor del lado franquista, pero obviamente estaba informando durante la guerra civil a los soviéticos. Philby le conoció mi padre, que en paz descanse, y realmente una cosa que nunca me olvidaré de pequeño es papá entrando en esta cocina en Londres y diciendo en inglés, "That bastard Philby has died, thank God", que era ese hijo de puta Philby por fin ha muerto, ¿no? Y papá era de una generación que se sintió muy traicionada por Philby, porque a Philby, obviamente, antes de ser descubierto como agente soviético, sus colegas en MI6 le consideraban un gran profesional, con un gran sentido de humor, un gran viveur, era un hombre de clubs privados de esos que Mark conoce de Londres. Era como el buen amigo entre los espías, y luego traicionó a mucha gente. Y papá me contaba que, por ejemplo, a finalizar la guerra, ya entrando en la Guerra Fría, cómo Philby traicionó a la resistencia antisoviética en Albania y cómo murieron como consecuencia cientos de militantes anticomunistas. Y luego, obviamente, tú mencionaste Javier Borkov, que fue un doble agente soviético que también fue traicionado por Philby en el 46. Y lo interesante a nivel de los que nos interesa un poco ese mundo entre la historia y la literatura, el que realmente escribió como con temas literarios y personajes literarios bastante sobre Philby fue John le Carré, sí, claro. Que obviamente para John le Carré el personaje de Philby era un tipo tan complejo, tan interesante, de cierto modo muy humano, pero el típico, el personaje que más ha personificado lo que puede ser el espionaje, que es traición, es falta de moralidad, es nunca saber quién eres exactamente, sí. Y eso lo hace muy bien John le Carré. Marc. Hola, Jimmy. Tú mencionabas que cuando murió Philby, tu padre dijo que por fin ha muerto este bastard, ¿no? Sí. Pero tu padre tuvo encontronazos personales con él. Se cruzó con él durante los años posteriores a la Guerra Civil, cuando tu padre estaba en Madrid y trabajaba, siendo bien, de espía, y Philby también. Y chocaron en ese momento, tuvieron algún incidente. ¿Nos lo podrías contar? Sí, bueno, en un libro que escribí precisamente, un libro dedicado a la memoria de mi padre, Papá Espía, que se publicó en España, también en Inglaterra y en otros países, pero allí cuento que efectivamente que Philby, cuando papá estaba en la Embajada Británica en Madrid durante la Segunda Guerra Mundial, Philby estaba de jefe de la sección de la península ibérica, de parte de MI6, y papá y él, habiéndose conocido durante la Segunda Guerra Mundial, empezaron a verse en polos diferentes, ¿no? Obviamente papá sabía que se había encontrado con Philby durante la Guerra Civil en Burgos, y desde entonces se había mantenido en contacto, pero cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, donde los dos empezaron a tomar una posición diferente, es que papá apoyaba el tema de la neutralidad de España, sobre todo de
que los británicos no excusiesen a Franco y le considerasen casi un aliado, a contar que se mantuviese neutral. Firby, a cambio, lo que quería era derrumbar a Franco cuanto antes. Y detrás de eso estaban los soviéticos, que yo creo que estaban pensando en desviar a los alemanes a España, otra guerra al sur de los Pirineos, para hacer lo que querían hacer en el este de Europa. Eso es otro tema. Y papá y Firby tuvieron un encontronazo, y lo que descubrieron en unos papeles desclasificados es que Firby estaba intentando que le echasen a papá de la embajada británica en Madrid. Y eso es una historia que jamás había sido contada, pero se ve en los papeles como en los papeles desclasificados, como Firby estaba con ciertos amiguetes que tenía intentando a liquidar a mi padre. Siempre maniobrando por aquí y por allá. Oye, qué conversación, Jimmy. Un día vente al programa con tranquilidad, te vienes al estudio y hacemos una charla larga sobre tu padre. Sospecho que todavía estás levantando alfombras a ver si aparece algún papel, ¿no? Que te da más material y descubres algo. Sí, una cosa que os quería comentar simplemente, colegas, que es importante, porque empezaste el reportaje que estáis haciendo sobre los papeles estos, los 24 folios que han salido. Bueno, realmente lo increíble, y esto lo digo como periodista y autor y historiador, es que han tardado más de 60 años en sacar estos papeles al aire. En esos años, nosotros los periodistas y los historiadores hemos estado haciendo nuestro trabajo imaginando, sin permiso de las autoridades. Y mucho de lo que están sacando ahora sobre Firby, eso ya lo conocíamos. Ya. Esto sí, siempre hacemos un llamamiento a la transparencia y cuanto antes mejor. Jimmy Burns Marañón, que es periodista, es escritor, es autor del libro Papá Espía, publicado también en español hace unos años, dedicado a su padre, Tom Burns, que fue diplomático británico, bueno, diplomático entre comillas, trabajó como espía durante la Segunda Guerra Mundial. Jimmy, gracias por la conversación, lo dicho, un día hablamos con mucha más tranquilidad de la figura de tu padre, ¿te parece? Con mucho gusto, un placer, un gran abrazo a los dos. Gracias Jimmy. Y Marc, qué interesante ha sido todo lo que hemos conocido, todo lo que hemos aprendido en este tiempo. Cuídate mucho, ya te queda poco para las elecciones, más trabajo, nos hablamos el domingo que viene, ¿vale? Muy bien, gracias Javier. Hasta luego. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.